Adoración. Juan 4, 20 al 24. Pongan adoración. Nada más. Adoración. ¿Lo tiene? Ya está. Esta mujer samaritana le está diciendo al Señor Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, dicen que debemos adorar en Jerusalén. Ustedes dicen que ese es el lugar correcto donde nosotros debemos adorar. O sea, había un lugar, había un lugar, geográficamente hablando, un lugar llamado Jerusalén, donde el pueblo de Dios determinó que ahí el que quería adorar a Dios tenía que ir ahí, a ese lugar. No era otro lugar. Eso era en el contexto antiguo testamentario. Yo les he dicho que el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto estaba vigente aún en el tiempo de Jesús. Y cuando Jesús fue al Calvario, el Antiguo Pacto feneció, concluyó, inició el Nuevo Pacto. Por eso en Mateo 26, 28, nunca te olvides, Jesús tomó el fruto de la vid y dijo: este es símbolo de mi sangre, el nuevo pacto. Mateo 26, 28. Y ahí va a ir a la cruz. Ya había terminado su ministerio por 3 años y picos. Entonces iba a dar inicio al nuevo pacto. Pero hasta que Cristo estuvo ahí moviéndose en el ambiente, físicamente hablando, el antiguo pacto estaba en vigor. Entonces estos adoradores, los samaritanos, como en el día de hoy, hay mucha gente adorando a Dios, pero sin haber nacido de nuevo, sin conocer a Dios. Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad, y eso es Cristo. Juan 14, 6, hablando el propio Maestro. Conoceréis la verdad y la verdad les será libres, ¿verdad? O yo soy el camino, la verdad y la vida, perdón. Yo soy el camino, la verdad y la vida, la verdad. Entonces podemos hablar de todos los ángulos, ¿no? La verdad es Cristo. Cristo nos hace libres por conocerle a Él, porque Él es la verdad. Pilato preguntándole a Pilato: ¿qué es la verdad, Jesús? Jesús lo quedó mirando, no le dijo nada, dio media vuelta y se fue. Es decir, la verdad está en tus narices, Pilato. Y estás preguntando, o sea, la verdad no es un concepto, es una persona, se llama Jesús. Vamos, dígalo, la verdad no es un concepto, es una persona. Esta mujer samaritana dice que sus padres habían adorado ahí, y ella está preguntando ¿por qué? Porque Jesús le ha dicho su vida pasada. En pocas palabras, ha vivido una vida inmoral, y le está diciendo Jesús: tu religión no te cambió en nada. Ella está sacando línea que no le sirvió de mucho su adoración, su religión extraviada de conocimiento de los judíos en ese contexto. Hola, sigo. Jesús le dijo a la mujer: créeme que la hora viene y ahora es, ¿verdad?, que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Significa que el Padre iba a estar disponible para todos los habitantes del planeta, donde quiera que alguien invoque el nombre de su Hijo Jesús. Hola. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Mas la hora viene y ahora es, insiste el Señor. Y ahora es, diga, ahora es. ¿Cuándo? Los verdaderos. O sea que había falsos. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces nadie que nació de nuevo, nadie que tiene el Espíritu Santo puede decir: yo adoro a Dios, porque no ha nacido de nuevo. Es un alma viviente, como dice 1 Corintios 15, 45, que cuando Dios sopló al primer hombre al barro, fue un alma viviente, pero luego vino el postrer Adán, Cristo, y es el espíritu vivificante. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos la naturaleza de Cristo, del Hijo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo y podemos ser guiados por el Espíritu Santo a la luz de la palabra. La palabra es la verdad, y la verdad es Cristo. Cristo es el Logos, la palabra que se encarnó y que hoy está en gloria, y que por el Espíritu mora en nosotros, los hijos de Dios. Amén. Entonces no podemos adorar a Dios solo de una manera emocional.
es decir, con los asientos de las emociones, con la psiquis, con el alma, con la mente, como lo hace la gente no nacida de nuevo. Podemos ver muchos casos, como el caso de Cornelio, que se convirtió en un hombre dadivoso, generoso, que hacía dádivas, ofrendas, a pesar, a ver cómo lo digo, ya me enredé aquí, a raíz del momento que él vio a Cristo en la cruz, tenía toda la referencia del ministerio de Cristo. Cornelio era un centurión, tenía que estar informado. Como un centurión que manejaba 100 cachacos rasos, él tenía que estar informado, súper informado de cualquier personaje que atentara contra el gobierno de Roma. Y él estaba informado. Amén. Tenía una información clara quién era Jesús. Y cuando está en la cruz y mira todo el acontecimiento y el sol y esto que se oscurece y no sé cuánto, y los muertos que salen de las tumbas, cuando Cristo entrega el Espíritu, él vio todo ese cuadro y fue estremecido. Y dijo, realmente este era el Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y todos los cachaquitos que estaban alrededor de él dijeron, amén, amén. Centurión Cornelio, amén. Digan amén. A raíz de ese momento, Cornelio cambió su manera de ver, de pensar, y comenzó a actuar carismáticamente, bondadosamente con toda la gente, era generoso. Hechos capítulo 10, ahí está todo el registro de la conversión de Cornelio. Digan, pero Pedro tuvo que ser enviado por Dios a la casa de Cornelio para predicarle de Cristo, del nuevo nacimiento, para que él realmente pudiera adorar a Dios en espíritu y verdad. Él tuvo que recibir la palabra de Cristo. Y recibió ahí el Espíritu Santo, el bautismo, él y toda la casa, y todos los cachacos que estaban ahí con él. Amén. Entonces dice que ni siquiera Pedro le impuso manos. Hechos 10:44. Mientras que Pedro hablaba la palabra, el Espíritu de Dios cayó sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a glorificar, exaltar a Cristo, hablar lenguas y glorificar a Dios. ¿Me entiende? Y él comenzó a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, mucha gente que cree en Dios a su manera, vagamente, históricamente o tradicional, culturalmente, adoran a Dios o creen en Dios a su manera, y lo pueden estar, como esta mujer samaritana, adorando lo que no sabe, lo que no conoce. Pero usted, como iglesia, como cristiano y cristiana nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo y usted es guiado por el Espíritu Santo para adorar al Señor en espíritu y verdad. Amén. Vamos a ver algunos casos claves del Antiguo Pacto para poder tener una comparación más o menos y entender lo que quiero decir. Daniel 3, verso 6. El rey había erigido una estatua gigante, Nabucodonosor, para que todo aquel que escuchara las bocinas, los tamboriles, los instrumentos musicales, se postraran y adoraran esa estatua. Y los judíos estaban ahí, Daniel, sus amigos estaban ahí. Ellos no quisieron saber absolutamente nada con esa estatua del rey que había levantado, y le dijeron, mira, el rey estaba muy amargado porque le dieron el dato, el reporte de la rebelión de estos hebreos que estaban ahí y no querían adorar a esa estatua. Era una estatua como de 6 metros, de un edificio de 6 metros más o menos, gigante, impresionante. No era cualquier estatua, debe ser una estatua así chiquita, tamaño de un ser humano, no. Era una señora estatua, impresionante. ¿Me está entendiendo? Tamaño de un edificio de 6 pisos aproximadamente, según sacando el equivalente, ¿no?, en medidas. Entonces, tú te puedes dar cuenta de que a veces nosotros podemos decir, ay, sí, pues que, porque bueno, Dios estaba con ellos. Sí, pero anda que te amenacen de muerte y que digan que te van a matar, a ver si lo haces. Hola. Entonces, uno a veces cuando ve las cosas de Dios y no le tome el aprecio correcto, no entiende lo que realmente ha sucedido ahí en los zapatos de los siervos del Señor. Pero uno estar ahí frente al rey y toda la multitud y toda la gente y toda esa semejante estatua, y que nos digan, a ver, a la hora que suene todos los instrumentos, ustedes se van a postrar y van a adorar. Ahí dice, vamos, léalo conmigo, 3:6, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esa era la orden.
Entonces, ellos lógicamente no lo hicieron, pero esa palabra adorar viene del hebreo segat. Y la palabra segat, del hebreo, la palabra hebrea, del original, dice postrarse y adorar por miedo a la muerte. Significaba esa palabra en la palabra hebrea, el original, etimológicamente hablando. Repito, segat, así como lo oyes, se escribe en hebreo. Postrarse y adorar por miedo a la muerte. ¿Te das cuenta? Pero ellos dijeron, mira, ¿sabes qué, reycito? Te estimamos mucho, pero nosotros no vamos a hacer semejante tontería. Nosotros tenemos un Dios soberano, hacedor del universo y de todas las cosas, así es que te respetamos, pero nosotros no vamos a postrarnos a ello. Amén. Entonces, verso 13. Nabucodonosor el rey se llenó de ira, se enojó y trajeron a Sadrach, Mesach y Abednego. Y ya tú conoces la historia, ¿verdad? Que lo pusieron en el horno de fuego 7 veces súper calentado para que ellos fueran achicharrados así en un minuto, así todos salgan bróster ahí, como pollo bróster. Vamos, diga gloria a Dios. Que el Señor no lo permitió. Era una estatua gigante de oro, o sea, resplandecía en el sol y de muy lejos podía verse. Oro, resplandecía en el sol. Imagínate una señora estatua, imagínate. Y toda la gente se postraba y lo adoraba porque tenían miedo. Diga, tenían miedo. Pero nuestro Dios no mete miedo para que lo adoren. Vamos, dígalo, nuestro Dios no amenaza para que lo adoren. Él nos muestra su amor, su compasión, su bondad, su provisión, su liberación. Nos da su misericordia, su gracia, nos da todo. Lo que es bueno proviene de lo alto, el Padre, la luz, es Santiago. Amén. Todo lo que es bueno, dice, proviene de arriba, de lo alto. Es decir, que hay algo que viene de abajo que es malo, dice Santiago, que no lo recibas. Amén. Gloria al Señor. En Jeremías 44, verso 19, estaba viendo otro caso. Jeremías, escriba, 44, verso 19. Encontramos la palabra de Dios viniendo al profeta Jeremías para decirle a los judíos que moraban en la tierra de Egipto y que se habían corrompido y se habían convertido en personajes idólatras. 44:19, solamente un verso específico, usted puede leer todo el capítulo, no hay problema. Mañana toda la tarde tiene tiempo, domingo. Dice, cuando ofrecimos, 44, ¿lo tiene? 44:19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Preguntaban las mujeres. Es decir, los maridos eran responsables, ¿no?, de que ellas pues estaban haciendo cosas indebidas, incorrectas, idolatrando y todo eso, invocando a la reina del cielo, como dicen hoy día los católicos romanos, ¿no? La reina del cielo, María. Hola. Y si tú lees un verso anterior, dice que cuando ellas dejaron, dicen ellas, cuando dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, verso 18, dice, de derramar libaciones, nos faltaba todo, y a espada y de hambre somos consumidos. O sea, hasta le atribuían de que la reina del cielo les daba favor, protección y provisión. ¿Se dan cuenta cómo estaba bien corrupto el pueblo de Dios? Ha habido circunstancias muy controversiales, hermanos, para ver el corazón de los judíos muy endurecido contra el Señor. Y todavía ellos dicen que ellas querían hacer ofrecimiento de lo que estaba en sus bocas, no de lo que había salido de la boca del Señor a través del profeta de Dios, Jeremías. Si tú lees todo el capítulo te vas a quedar impresionado. Amén. Y esa palabra es atzab en hebreo. Atzab dice forma mundana. Atzab, así como lo escuchas, A-T-S-A-B, atzab, hebreo. Forma mundana de adoración y quemar incienso o de dar ofrenda a los ídolos. Mira, es decir, que la palabra adorar o adoración en el antiguo pacto
en el libro Antiguo Testamentario aparecen diferentes terminologías, pero que dan una significancia específica y puntual respecto del carácter o de lo que quería que se haga con esa palabrita. Pero para nosotros se traduce como ofrecimiento, como rendir pleitesía, como rendir oblación a dioses chuecos, falsos, imaginarios, paganos, etc. Amén. Rendir libaciones. Lo estoy leyendo. Amén. Rendir. O sea, llegaban al extremo hasta de quemar a sus hijos vivos en peroles ardiendo con aceite, o ofrendiendo a los baales, a los dioses paganos. Las mujeres ofrendaban a sus hijos, hermano, a sus bebés recién nacidos, niños de teta, de pecho. Oh, gloria a Dios. Segundo de Reyes 10:18. Segundo de Reyes 10:18. Gloria al Señor. Segundo de Reyes 10, verso 18. Aquí vamos a ver de los adoradores de Baal. ¿Lo tienes? Segunda de Reyes 10, verso 18. Escriba. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual... primero estoy en primera. Perdón. Segundo de Reyes, disculpe. Segundo de Reyes 10, 18. Todos, ténganlo. Después reunió Jehú a todo el pueblo y le dijo: Acab sirvió poco a Baal. Acab fue rey y marido de Jezabel. Mas Jehú lo servirá mucho, dijo él. Jehú: llámeme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos los siervos, a todos los sacerdotes, y que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Se amenaza de muerte. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Esta palabra, en este contexto, servirle, viene de la palabra abad, del hebreo abad, y que significa en español, se refiere a los adoradores de Baal. Esta adoración abad está basada en el servicio, aunque ahí no exista amor. O sea, como digo, cada palabra en hebreo tiene una significancia, una connotación, una implicancia diferente de acuerdo a las circunstancias, al momento. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Ahora vamos a ir al nuevo pacto, Hechos 17. Pablo en Atenas, ¿recuerdan? Tremendo, ¿verdad? A los filósofos en la cuna griega, los más renombrados hombres de la sapiencia humana, Pablo se va a predicarles. A ver, Hechos, capítulo 17. ¿Lo tienes? Verso 23. Hechos 17, versículo 23. Pablo estaba ahí observando todo lo que hacían estos idólatras, ¿no? En Atenas, la cuna de los filósofos griegos, repito. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, eran muchos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción y decía: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Esta palabra adorar viene de la palabra segat, que quiere decir adorar en ignorancia o por temor reverencial, tener un miedo reverencial, y bueno, yo me inclino a rendir pleitesía o adoración a un ídolo X. Amén. Entonces Pablo estaba observando la conducta de los filósofos atenienses griegos y les dice: no, a ese Dios que ustedes han puesto ese letrerito, al Dios no conocido, porque había un templecillo vacío, no había nada, ya la imaginación se les había desgastado, no, porque había el dios Eros, la diosa Venus, el dios Marte, el dios Júpiter, el dios Neptuno, y todos los dioses de la filosofía griega estaban ahí. Y todos con su título, ¿no? Y con sus diferentes formas y estructuras y figuras y todos. Eran tremendos estos atenienses para hacer ese tipo de arte. Eran artífices muy profesionales. Entonces, pero había un templo hueco, vacío, así que no había nada ahí. Y ellos habían puesto al Dios no conocido, o sea, el invisible.
Hola. Como le llamaba Moisés, el Dios invisible. Amén. Entonces, a este Dios he venido yo a anunciarle, le dice. O sea, Pablo chapa por ahí, ¿no? Pero yo lo que quiero que vean que ellos adoraban, pero con una intención diferente. Temor reverencial. Digan, temor reverencial. Ignorancia. No conocían, no sabían ni ellos adoraban a todos los y también incluían la adoración a ese templo vacío. O sea, ignorancia. Eran hombres sabios, repito, pero adoraban en ignorancia. Hola, ¿está entendiendo? Lo paradójico del tema, ¿verdad? Amén. Colosenses 2:18, otra. Quiero que tengan paciencia, hermanos. Es un tema muy amplio. He tratado de hacerlo lo más sencillo posible para que podamos avanzar. Colosenses 2, verso 18. Gloria al Señor. Dice, nadie, está escribiendo Pablo, una carta, una epístola a la iglesia que estaba en Colosa. Se llama la carta a los Colosenses. Colosenses 2:18. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nadie, dice. Ahora, la palabra original en ese texto es treskeia, que se me hace difícil pronunciarlo. Treskeia, griego. Dice en español, ¿qué significa? Culto o adoración u observancia religiosa, hábito o costumbre reverencial, aprendida u obligada, liturgia o ritual mecánico, costumbrista, dirigido por el hombre o la congregación, programa hecho desde una oficina o con un boletín humano. Eso es lo que está diciendo aquí, en una palabra. Nadie te prive de tu premio, afectando, haciéndose que conoce de ángeles, de entidades superiores, etc. Hinchado con su propia mente carnal. Hola. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando tú tienes al Espíritu Santo, el que te guía, el que te dirige, el que te revela todos los secretos del corazón de tu Padre Celestial, según 1 Corintios 2, verso 19, o 9 al 12, perdón, tú entiendes que hay cosas que Dios preparó para ti, pero que son reveladas por el Espíritu a tu corazón, preparadas para ti por Dios antes de la fundación del mundo. Pero ellos no saben, no conocen nada. Por eso dice Pablo, no permitan que nadie les prive de su premio, de su galardón, que algo que Dios a usted le ha dado por gracia, por pura gracia. No permita que nadie se entrometa en su vida, afectando ser humilde y que conoce de ángeles y de deidades superiores, etc. Hinchado con su mente carnal. No conoce, no sabe. Amén. Vamos a ir a otro. Hechos 16. Hechos 16, verso. Gracias, Jesús. ¿Cuánto alaban a Dios? No dejen de alabar a Dios. El Señor puede venir cualquier momento y te va a encontrar alabando. Suena la trompeta y te vas arriba. 16, Hechos 16. Hay una mujer llamada Lidia que vendía púrpura. Y dice así: entonces una mujer llamada Lidia que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, digan, adoraba a Dios, estaba oyendo la palabra de Dios que predicaba Pablo. Digan, y el Señor, vamos, díganlo, y el Señor abrió su corazón de la mujer, de Lidia, para que estuviera atenta a la palabra de Dios a través de la boca del apóstol Pablo. Ahora, miren la palabra original, dice así, Hechos 16, 14, sebazo, es el término original, lo que dice aquí adoraba, aparece en el griego original la palabra sebazo, con Z, o sebazo, y dice venerar u ofrecer homenaje o respeto a Dios,
a pesar de no conocer a Jesús. Ella no conocía a Jesús, pero adoraba a Dios. Es lo mismo que Saulo de Tarso, ¿te acuerdas? Perseguía a los cristianos, aborrecía a los cristianos, pero él amaba a Dios, respetaba a Dios, creía en las leyes de Dios del antiguo pacto, pero aborrecía al Hijo de Dios y a los cristianos predicadores de Cristo. Hasta que cuando Cristo se encuentra con él camino a Damasco y queda ciego por 3 días, recién se convierte a Cristo y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Recuerdan? Amén. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Así hay mucha gente en el mundo secular, romanista, idolátrico, adoran a Dios, pero a su manera. No conocen a Dios, no conocen al Hijo de Dios, no conocen al Espíritu de Dios. No saben. Por eso Cristo dice a la mujer: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, pero llegará el momento, y ahora es, dice, que en todo lugar, no solo en Jerusalén, o sea, Dios no va a estar limitado a un lugar geográfico, sino en todo lugar. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo puede adorar a Dios en el nombre de Jesús, bajo la guianza del Espíritu de Dios que está en ustedes, iglesia de Cristo. No era algo específico y para ellos nomás, los judíos, como antes se creía así. El judío peleaba con el gentil en el tiempo de los apóstoles. Nosotros somos los elegidos del Señor entre todas las razas y los linajes de este planeta. Y andaban así todos soberbios, altivos. Ustedes son la escoria de la humanidad, lo decían a nosotros los gentiles. Ustedes son lo peor, excremento. Así está en algunas Biblias 1909, no renovadas en el lenguaje original. ¿Me entiende? No en la 1960 de Reina y Valera, no. Hay una Biblia de 1909. Yo tengo un comentario de ese tiempo, antiguo, un libro así todo amarillo, está allá, grueso. Así venían antes las concordancias. De 1909. Pueden buscarla en las librerías o en Google, ahí entra, debe estar. Y tú miras y decía: ustedes son excremento ante todos los linajes de la tierra. Nos tenían coraje a nosotros. En el tiempo de los apóstoles, un gentil no podía entrar a un templo a adorar a Dios. Después de que Cristo había partido y todo, no podían, estaban prohibidos los gentiles. Las mujeres, peor, a la otra cuadra, las mujeres no entran aquí. Así era, mucho machismo había, y mucho elitismo o clasismo o racismo se llamaría, ¿no? Porque eran judíos nomás los que eran los predilectos de Dios, los electos de Dios. Y Cristo lo dijo: vayan de 2 en 2 y no se detengan y ni vayan a las tierras de los gentiles, vayan a la casa de las ovejas de Israel. ¿Recuerdan? Palabras del Maestro. Entonces ellos eran muy literales, muy pegados a la letra, los primitivos apóstoles. No, si Cristo dijo sí, no, ¿por qué? Los gentiles no pasa nada. Pero hoy, gracias a Dios, dice Romanos 4, ya no hay judíos, no hay gentil, no hay mujer, no hay libre, no hay esclavo. Todos somos uno. Todos, diga todos. Somos iguales para Dios por causa de Cristo. Amén. En Hechos 10:22, lo que venía referenciando Hechos 10:22 respecto de Cornelio, ¿no? Y voy a cerrar ahí, creo que ya estamos en un tiempo bacán, prudente, para mañana continuar con esto, está lindo. Eso simplemente es un preámbulo, no vaya a pensar que este es el tema todavía. Estamos aquí recién entrando por la puerta. Falta todavía llegar al fondo. Amén. Hechos 10:22. Hechos 10, verso 22. Quiero que todos lo tengan, porque ahí vamos a terminar. Hechos 10:22. ¿Lo tienes? Dice: ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Él era griego, romano, pero mira, en la nación de los judíos era admirado, reconocido. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír de tus palabras. Le dicen a Pedro, le están hablando los emisarios de Cornelio. Han ido a llamar a Pedro para que le venga a predicar de Jesús. Y ahí viene Pedro. Y ahí predica en la casa de Cornelio. Y Cornelio recibe la salvación. 10:44. Mientras aún hablaba Pedro,
La palabra de Cristo, el Espíritu Santo, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Comenzaron a discutir con Pedro. Hola. Ahí se armó una gran trifulca en Hechos capítulo 15. Entre los líderes religiosos judíos comenzó una bronca, un pleito entre ellos. No, así no es, hay que observar la ley el sábado y creer en Cristo además para salvación. No, dijo Pablo, es por gracia, es una dádiva, es un regalo de Dios la salvación del hombre. No es por obras de la ley, ni por obras de justicia personal que se alcanza la salvación, el perdón de los pecados. Es por la obra del Cordero perfecto, Cristo Jesús. Pero es que el Espíritu Santo tiene que convencernos, tiene que revelarnos. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que venir a ser hijos de Dios por creer en Cristo y recibir el Espíritu de Dios. Hechos 10:38, como un regalo de Dios, no solo su Hijo, sino el Espíritu Santo. Y recién podemos decir, yo voy a adorar a Dios en espíritu y verdad, aleluya, bajo la guianza del Espíritu Santo. Mi adoración en el nombre de Jesús va a llegar al trono del Padre Todopoderoso. Mucha gente como Cornelio puede estar haciendo buenas obras de justicia personal, dádivas a los pobres, a los hambrientos, vestir a los descalzos, a los desnudos, dar de comer a los famélicos, etc. Eso está bien, pero eso no garantiza salvación. Cornelio se hubiera ido al infierno con todas sus buenas obras si es que él no recibía la palabra de Cristo. La palabra de Cristo lo salvó y él se convirtió en un adorador. Comenzó a hablar en lenguas, a adorar al Señor, a glorificar. Verso 46, y lo oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. ¡Palma para el Rey! ¡Gloria al Señor! ¡Cristo vive! ¡Cristo es Señor! Vamos a ponernos de pie, hermanos. Digan, adorar a Dios en espíritu y verdad es lo que Dios quiere, y Él persigue, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. En el tema anterior hablamos, recuerden, de lo que significa la alabanza en el alma, en la carne, pero ahora estamos hablando del hombre interno, de la nueva criatura nacida de nuevo. Y eso simplemente es un preámbulo, el inicio preliminar. Vamos a entrar un poquito más adentro mañana, les prometo. Entonces, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y verdad? Porque Él es espíritu. Diga, adorar con mi espíritu, pero conociendo la verdad, en espíritu y en verdad. Tú lo puedes hacer en la verdad, sin el Espíritu Santo, y te puedes volver fanático, religioso, frío, calculador. Tú puedes hacer la adoración sin conocimiento de la palabra, puro experiencia, ayunos largos, prolongados, oraciones y esto y el otro y vigilias, y no tienes conocimiento de la palabra. Te vuelves fanático, te vuelves religioso, extremista, legalista. Necesitamos, diga conmigo, mantener un sabio equilibrio entre el Espíritu y la palabra de Dios. Repítalo, necesitamos un sagrado equilibrio entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú nos andas buscando. Queremos conocerte como tú eres. Tú eres espíritu. Y en esta noche dejo fluir mi espíritu, guiado por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para rendirte mi adoración. Papito lindo, precioso. Gracias, papito lindo. Gracias, Padre bueno, Padre amado, Padre tierno, Padre maravilloso, misericordioso y compasivo. Gracias por amarme tanto, por enviar a Jesús para salvarme. Y hoy día
por enviar tu Espíritu Santo a mi corazón. Gracias, Padre. Recibe mi adoración. Recibe mi adoración, Padre. En el nombre de Jesús. Recibe mi adoración. Recíbeme, recíbeme, recíbeme. Recibe mi adoración, Padre. En el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, guíame. Quiero ser un genuino adorador para que Dios me ande buscando. Ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Enséñame, Espíritu Santo. Dirígeme, Espíritu de Dios. Ayúdame, ayudador, paracletos divino, Espíritu Santo. Enséñame a adorar a Dios en espíritu y verdad. Ayúdame, por favor. Quiero ser un adorador en espíritu y verdad. Amén. Gloria a Jesús. Dele palmas al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Son para el Rey de Reyes, Señor de señores.